Ernesto de Kaiser trae su exclusiva. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Algo que afecta al juez Peinado, ¿no? Ernesto, buenas. Hola, muy buenas noches. Ernesto, el juez Peinado y lo que nos quieres contar hoy. Ernesto, ¿qué es? Bueno, lo hemos contado en el periódico, mi periódico. Lo hemos contado desde hace 3 horas. Contamos que el juez Peinado gestiona una serie de cuadras, son 5 cuadras de caballos. Las cuadras de caballos son aquellos grupos de caballos que pertenecen a un mismo propietario, son caballos de carrera, pura sangre, y pues acaba de ganar una carrera muy importante en Francia, el día 14 de mayo, que a mí me ha apasionado, porque la ganó el caballo Canalejas, un caballo que nació en Francia y que mereció un premio de 44.000 euros. En Francia se premia por un lado y además se subsidia a aquellos caballos que nacen en Francia, y en este caso el Canalejas, que lleva el nombre del presidente de gobierno entre 1910 y 1912, asesinado por un militante anarquista en la Puerta del Sol. Canalejas ganó la carrera de 1.400 metros y se llevó un premio de, por un lado, 20.000 euros y por otro 24.000 euros y por otro lado 44.000 euros. Y vengo mirando apasionadamente las cuadras de Peinado, que como digo son 5 cuadras. Está la cuadra Juan Carlos Peinado García, que es el juez. Está Juan Peinado, que es su hijo, que es criador. Está señora Patricia Peinado, que es su hija, y Patricia Peinado, que también es su hija, sin señora. Y estas cuadras pues han corrido desde el 2005, según mi investigación, aproximadamente 271 carreras. Los ingresos por premio, sobre todo en Francia, porque es la información pública disponible, asciende a 766.000 euros. Solamente el año pasado ganaron premios por 100 y pico de mil euros, y este año ya van ganando aproximadamente 109.000 euros. Digamos, las carreras en Francia tienen un glamour. Se desarrollan en hipódromos tremendos, muy antiguos. Este del 14 de mayo fue el hipódromo de Paris-Longchamp, y el jinete, el jockey, como se le llama en la jerga del turf, el jinete de Canalejas, es un jinete muy cotizado en Francia, Alexis Pouchin, que empezó en el año 2016 y que ha ganado centenares de carreras. Esta actividad es una actividad que supera el hobby. Los ingresos indican que son ingresos importantes, y además, Jesús, lo que me ha llamado a mí mucho más la atención es que, claro, una actividad de cuadras de caballo, de carreras de caballo, requiere ocuparse del nacimiento de los caballos, del pupilaje, que es muy caro, es decir, entrenar los caballos, de pagar a los jinetes, de ocuparse del alojamiento, de ocuparse de los cuidados. Evidentemente no es un hobby, y prácticamente las cuadras de caballos de Juan Carlos Peinado García, han estado en torno a los 25 caballos, si uno cuenta los intercambios que ha habido entre las cuadras y el conjunto de las cuadras. Y esto me ha llamado la atención en el sentido de que es un aspecto de la personalidad. Yo sabía que él tenía una pasión por los caballos, lo sabía de hace mucho tiempo, pero no me había detenido en una actividad tan importante como la que él está desarrollando, y me preguntaba si después de empezar a instruir el caso de Begoña Gómez en abril del 2024, esta actividad continuaba. Y en efecto, he comprobado que continúa. Son 59 carreras de caballos de la cuadra Juan Carlos Peinado García la que se han desarrollado. Quiero contarte todo esto porque es un aspecto completamente nuevo, desconocido del juez. En ese sentido es una información propia del diario El Periódico. Hemos apostado por esta información y las hemos publicado hoy en Malas Lenguas Noche. Ernesto, claro, el juez Peinado y su actividad al mismo tiempo con las cuadras de caballos, es mucho dinero lo que dices que se mueve.
Los datos tienes que tenerlos bien porque si no ya sabes que el juez Peinado es muy partidario de las querellas o de al menos... Ha dado un respingo a Antón Losada porque también le hizo una propuesta para una conciliación. Pero bueno, en este caso está hablando de un juez que pronto pone el punto de mira en quien habla de él o quien publica. Eso eres consciente, ¿no, Ernesto? Pero no le temes a Peinado. Mira, yo no hablo de estos temas, yo informo. Claro. ¿No tienes ningún temor con este tipo de informaciones? ¿Crees que pueden molestar a Peinado por haber publicado estas No informaciones? hablo de este tema, yo me dedico a informar. Mi obligación es informar a la opinión pública. Me debo a la opinión pública. Yo no opino sobre lo que me preguntan, no tengo ninguna opinión. Mi opinión son las cifras que he dado y la actividad que he investigado que desarrolla el juez Peinado. Todo lo demás forma parte de las reglas de juego. Por eso te decía que al publicar estas informaciones, si crees que le molestarán al juez Peinado. Yo no me dedico a investigar antes de publicar mis informaciones si le molesta o no le molesta a la gente. Después de tantos años de profesión, imagínate si tendría que pensar en si le molesta a la gente o no. Hay algunos medios, incluso ahora mismo, que prefieren no tener problemas con la información. Prefieren no dar la información para no molestar. Ese es el periodismo de hoy. Ernesto, pues muchas gracias. Si tuvieras que ponerle un titular... Lo que me puedes preguntar, por la hija. lo que me puedes preguntar, perdona, lo que me puedes preguntar, si puedo. Sí, te estamos oyendo, Ernesto. ¿Interesa lo que voy a decir o no? Sí, claro, te estamos Lo oyendo. que me puedes preguntar es por las actividades que regulan, digamos, las actividades reguladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial que deben desarrollar jueces y magistrados. Esa es una pregunta que yo me hago como investigador, como periodista, pero que es la pregunta que hay que hacer. La Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 389, dice que hay actividades que no pueden hacer los jueces, porque los jueces en este país, según la Constitución, y lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial desarrolla, es que tienen dedicación exclusiva. Entonces hay algunos campos de actividades en los cuales no pueden participar. Por ejemplo, si tú como juez o magistrado quieres hacer una docencia, una investigación jurídica, puedes hacerlo, pero tienes que pedir permiso al Consejo General del Poder Judicial. Si quieres hacer una actividad mercantil, está prohibida. También dice la ley, el artículo 389, que solamente te permite la mera administración del patrimonio personal. La mera administración del patrimonio personal. Estos caballos, por ejemplo, sería una pregunta. ¿Serían parte del patrimonio personal del juez Juan Carlos Peinado García? Es una pregunta interesante. ¿Ha pedido permiso para hacer esta actividad? Ernesto, gracias por contarnos, gracias por informarnos. Seguiremos muy atentos a esto. ¿Crees que esto va a tener una continuidad? Y estaremos muy atentos. Y lo iremos contando y compartiendo. Ernesto, cuídate. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues seguimos. Por cierto... La pregunta es si las cuadras están a nombre de cada una de esas personas o son del hijo que es criador y les ha puesto el nombre de cada padre y luego por un motivo. Porque la hija, que lo cuenta Ernesto en su artículo, en su declaración de bienes como concejal, no lo pone. En el caso de que la cuadra estuviese a su nombre, la que tendría un problema sería su hija, que es concejal del Partido Popular en Pozuelo. Pero no lo sé porque no lo he podido preguntar. Las cuadras de caballos del juez Peinado, dice Ernesto de Kaiser. Javier Aroca, ¿algo querías decir? No, solamente que espero que el señor Peinado sea mejor criador de caballo que juez de instrucción. Solamente eso. Bueno. Pues sí, porque si no, pobres caballos. Bueno, y vean lo siguiente. Intentamos de lo fundamental nada. Procesados 12 años después, 41 expolíticos, funcionarios y empresarios por amañar contratos relacionados con la trama púnica vinculada con el Partido Popular en Madrid. Entre otros, esta pieza que afecta a la época de Esperanza Aguirre. Vean esto, porque de esto no se está hablando en la mayor parte de los medios y enseguida vamos a hablar con el autor de esta información. No hay que perder tampoco el foco en esto. Hay que intentar contarlo todo. De la detención de los implicados en esta pieza de la púnica han pasado 12 años.
12ª. Ahora se sentarán en el banquillo por presunto amaño de contratos. Procesados 12 años después, 41 expolíticos, funcionarios y empresarios. Una de las tramas de corrupción del gobierno de Esperanza Aguirre. Figuran la mano derecha de Aguirre, Granados, su mujer, el conseguidor Marjaliza y el empresario Javier López Madrid. Y al haber nombrado a más de 500 altos cargos, 2 me han salido rana. Habrían participado en el amaño en la venta de suelo público madrileño Cuando uno se dedica a la política, pues este tipo de cuestiones son muy habituales. y en el desvío de fondos públicos en varias obras del Metro de Madrid. Yo destapé la trama Gürtel. Más de 625 años de prisión en total por supuestos delitos de fraude, prevaricación, falsedad documental, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Eso ya es el colmo. Solo el exconsejero de Aguirre acumularía 42 años de cárcel. Es un tipo que tiene vergüenza. Es curioso porque esto nos pilla con Esperanza Aguirre al frente de las manifestaciones contra la corrupción recientemente, Javier Aroca. Además aclamada, junto con Aldama, ¿no? La gente jaleaba, ¿no? Como faros de la lucha contra la corrupción, que yo creo que hay que hacerlo, hay que luchar contra la corrupción. Lo que pasa es que, claro, hay que procurar ir con los calzoncillos limpios o con otras prendas interiores limpios, a lo que no se puede ir en este plan, ¿no? Pero bueno, yo lo que más estoy interesado en transmitir, a ver si la gente reflexiona, es porque en este caso se han tardado 12 años y en otros hay una velocidad inusitada. Yo creo que el tiempo es importante también en la justicia y es importante sobre todo para la reputación de la justicia y para incrementar o disminuir la confianza en la justicia. Es inevitable, independientemente de la opción política que cada uno tenga, comparar. Si uno piensa que lo que estamos observando del señor Granados, de esa época gubernamental de la señora Aguirre, y 41 personas entre políticos, empresarios y otra gente por el estilo, y vemos luego la velocidad como se ha desarrollado otros casos que son portada cotidiana en todos los medios de comunicación, uno por lo menos pues debería de reflexionar. No sé con qué consecuencias ni con qué resultado. No me voy a meter en eso. Yo lo que sí aseguro, porque creo que los datos me avalan, es que en la justicia hay 2 velocidades. Al gobierno y al entorno de Pedro Sánchez, porque Sí, lo que hace es robarle minutos de telediario, robarle minutos de este programa, en lugar de hablar de lo que se está haciendo ahora. La justicia debería haber tú sabes que esto hace muchísimo tiempo. No, pero aquí no robamos nada. Aquí lo que procuramos es hablar de todo lo que acapara, no es roba, noticia. acapara. No robamos nada. Robar. Aquí informamos, Pero tú intentamos sabes que informar de todo. las Hemos estado su tiempo y vamos a volver con lo del sumario de Leire. Hablamos de esto, por supuesto, faltaría más, los pactos de las cosas, lo que pasa en Pamplona, intentamos contar de todo aquí. Las dilaciones Casados, indebidas. no, yo, soltero. Venga, va. Emilio, faltaría más. Las dilaciones indebidas al final se traducen en eximentes cuando hay una condena. O sea, muchos de estos, después, si les condenan, si es que llegan a condenarles, van a alegar que ha habido una dilación indebida y van a ver rebajadas las penas. Yo creo que eso no se puede decir que sea un obstáculo para el Partido Popular, sino una ventaja. Yo he visto antes a la portavoz del Partido Popular decir que estamos en el gobierno más corrupto de la historia. No sé cuál es el ranking que manejan en el Partido Popular. Yo lo que sí que sé es que aquí se repartían aproximadamente 2,5 millones de euros por cada colegio privado que levantaban a través del plan Prisma. Granados, López Viejo, Ignacio González, la cúpula de lo que era el Partido Popular de Esperanza Aguirre, que es una señora a la que siempre todo le roza, pero nada le da. Es una señora a la que cuando se hizo el AVE Madrid-Barcelona, resulta que se pone la estación no en Guadalajara, se pone en Lleves, en un pueblo que no conoce casi nadie, donde casualmente su marido tiene numerosos terrenos que se ven exponencialmente revalorizados. Y mira tú por dónde que se forra la familia de Esperanza Aguirre y de nuevo las cosas le rozan, pero no le dan. Una señora que corta las calles sin problemas, sin que ningún antidisturbio la pegue. O sea, luego hablábamos antes de cómo mucha gente en este país percibe que las cosas no son igual para todos. Y eso socava la democracia y socava la confianza en el Estado de Derecho. David Fernández ha publicado en Infobae esta información. David, y queremos preguntarte, ¿estamos hablando de más ranas que había en esa charca que decía Esperanza Aguirre, por lo que estamos viendo de la cuantía de semejante proceso? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, bueno, estaba escuchando antes a Emilio, es una apreciación. Esta pieza de la que contamos no es la pieza de los colegios, esa es otra.
porque la trama púnica tenía muchas charcas donde meterse. Esta es una pieza en la que estaban defraudando digamos que estaban amañando las obras de los consorcios para construir vivienda protegida que hubo en aquella época en muchos municipios de Madrid, y para amañar algunas obras de metro. Y también decirte que muchos de los funcionarios, porque los altos cargos obviamente del gobierno de Esperanza Aguirre ya no están en política afortunadamente, pero algunos de los funcionarios que dice la audiencia que ayudaron a amañar esos contratos, a día de hoy es verdad que no hay sentencia firme y hay que defender la presunción de inocencia, siguen trabajando en empresas públicas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. Cuando la gente pueda preguntarse cómo es que ha pasado tanto tiempo y esta gente sigue impune, ¿qué le responderías? Bueno, pues que como estamos viendo ahora en la actualidad judicial, que tenemos tantos casos, estamos viendo que la justicia tiene dos velocidades, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, el fiscal general, que es verdad que a lo mejor era una causa más sencilla, se ha instruido más rápido, y esta causa, bueno, pues lleva 12 años sin instrucción, y otras piezas del caso Púnica también están en instrucción. Una de las piezas del caso Púnica, que es la de la financiación irregular del Partido Popular que dirigía Esperanza Aguirre, esa Esperanza Aguirre que ahora sienta cátedra y da sentencia como tertulianos en medios de comunicación. Quiero recordar que en esa pieza, que es muy importante y que ya veremos cuándo se juzga, si pasarán 12, 14 o 15 años, el marrón de la financiación irregular del partido se lo va a comer un simple gerente y una jefa de prensa. Bueno, son las dos velocidades de la justicia, tanto en tiempos como a la hora de determinar a los investigados. David Fernández, gracias.